En un pequeño pueblo ya había caído la noche desde hacía horas. Sus habitantes dormían plácidamente, sin que nada los perturbara. Ni el ruido de los escasos trenes que cruzaban la vía, ni los ladridos esporádicos de los perros callejeros, ni la enorme luna llena que brillaba aquella noche con especial intensidad. Nadie oyó el chirrido metálico ni el sonido sordo que retumbaba en las afueras, en el cementerio. Si alguien lo hubiera visto, quizás habría perdido la cordura. Junto a una tumba reciente, dos hombres trabajaban sin descanso, apartando la tierra con ritmo constante y decidido. Nadie los veía. Solo la inmensa luna los observaba desde lo alto, como si lo hiciera con cierta curiosidad. Aunque, en realidad, había alguien más. Sentada en un pequeño banco cercano, una mujer miraba fijamente cómo los dos hombres cavaban. «Señora, ¿aún no se lo ha pensado mejor?», preguntó uno de los cavadores, secándose el sudor de la frente. «Quizá no deberíamos molestar a los muertos». «No me lo he pensado mejor», respondió ella con firmeza. «Sigan cavando, ya les he pagado». «No lo entiendo», intervino el otro. «¿Qué pretende? ¿Ver el ataúd? ¿Y después? Usted no va a llevárselo». «No necesito llevármelo», contestó la mujer con voz más calmada. «Solo quiero ver a mi hijo, comprobar que está ahí. Después pueden volver a taparlo». «Qué cosa más rara», murmuró el segundo hombre, esbozando una sonrisa. «¿Qué espera encontrar? Hace un mes que está enterrado, según la lápida». «Un mes, no un año», respondió ella. «Aún así, lo reconoceré. Es mi hijo». Los dos hombres se miraron fugazmente pensando que aquella madre había perdido la razón a causa del dolor. Pero, al fin y al cabo, ¿a ellos qué les importaba? Cavarían, después cubrirían de nuevo la tumba, y la mujer les había pagado generosamente. Continuaron trabajando en silencio, sin más preguntas, mientras la mujer esperaba sentada, recordando. Isabel había tenido a su hijo ya entrada en los 40. Durante años intentaron con su marido tener descendencia, pero fue en vano. Al final, su esposo la dejó por una mujer más joven, con la que enseguida tuvo 2 hijas. Isabel siguió su vida en solitario. Un día, al pueblo llegó un joven ingeniero agrónomo recién salido de la universidad. Isabel, que trabajaba en la contabilidad de la cooperativa, lo veía a menudo cuando él acudía al despacho del presidente. Poco a poco notó cómo aquel muchacho, Sergio, la miraba cada vez con mayor frecuencia, hasta que un día la llevó a casa en el coche de la cooperativa. Isabel, sin saber muy bien por qué, lo invitó a pasar. Aquella noche ocurrió algo que la desbordó por completo. Por la mañana, al despertar, comprendió el disparate que había cometido. Ella, con más de 40 años, había estado con un chico de 24. Podría ser su madre. Aunque físicamente Isabel estaba muy bien conservada, seguía siendo impropio. Además, en el pueblo todo se sabe y pronto sería objeto de burlas. Se lo dijo a Sergio, pero él se encogió de hombros, como restándole importancia. Desde ese momento, el interés de él se apagó. Había conseguido lo que quería. Isabel, durante una semana, se lamentó de su torpeza, sofocó el inicio de un amor que apenas había nacido, y con el tiempo fingió que aquello nunca ocurrió. Sergio actuaba igual, como si nada hubiera pasado, y al menos tuvo la decencia de no ir contando nada. Lo ocurrido quedó atrás, hasta que Isabel descubrió que estaba embarazada. Al borde de la locura, se debatía entre la alegría, el miedo y la vergüenza. A su edad, embarazada de un chaval. Después de 15 años de matrimonio sin hijos, cuando los médicos le aseguraban que no podría concebir, ahora sí lo estaba. El médico fue claro: no le aconsejo seguir adelante. A su edad, el riesgo es elevado. No sabemos cómo podría afectar al bebé. Lo voy a tener, respondió Isabel con firmeza. Durante años me dijeron que era imposible, y ahora lo he conseguido. No les creo. Todo saldrá bien. Muy bien, dijo el médico sin emoción. Entonces le haré los papeles para los controles y análisis. Pronto,
Sergio se marchó del pueblo. Isabel incluso sintió alivio. Él no debía enterarse de nada. A fin de cuentas, sería solo suyo. En el pueblo, como era de esperar, corrieron rumores. Nadie supo realmente de quién estaba embarazada Isabel. Después de la marcha de su marido, había vivido sola. Las mujeres del pueblo cuchicheaban en los bancos, pero pronto se cansaron del asunto. No les incumbía criar al niño, después de todo. El pequeño Samuel nació a término, sano y fuerte. Cuando Isabel lo tuvo por primera vez entre sus brazos, supo que era el mayor regalo de su vida. Ya no estaba sola, tenía un motivo para seguir adelante. Samuel creció siendo un niño excelente. Destacaba en la escuela, participaba en olimpiadas académicas y en deportes mostraba especial talento en atletismo. Isabel soñaba con que, al terminar el colegio, su hijo siguiera estudiando, ya fuera en ciencias, letras o deportes. Para ella, cualquier elección de su hijo sería la correcta. Pero un día, Samuel la sorprendió. «Mamá, quiero ir al servicio militar primero», le dijo en el último curso. «Después estudiaré ingeniería». «Hijo, ¿para qué perder un año?», intentó convencerle Isabel. «Podrías ingresar ya en la universidad y pedir la prórroga». «Sí, pero después me llamarán a revisión todos los años». «No, mamá, primero cumplo con el servicio y luego me centro en los estudios. Además, después tendré ventajas para ingresar en la universidad». Isabel comprendía que discutir era inútil. Samuel había heredado su terquedad. Prepararon una bonita despedida. Estuvieron todos los compañeros de clase y también estaba Elena, la primera novia de Samuel. A Isabel le caía muy bien aquella chica. Hasta la imaginaba como futura nuera. Formaban una bonita pareja. Tras la partida de Samuel, madre e hija se quedaron en el andén, abrazadas, llorando mientras el tren se alejaba. «Vamos, Elena», suspiró Isabel. «Ahora solo nos queda esperar a nuestro Samuel». La muchacha asintió con los ojos llenos de lágrimas. Elena no se olvidó de Isabel ni después de trasladarse a la ciudad para estudiar. Llamaba con frecuencia. En una de esas llamadas, Elena sonaba especialmente nerviosa. «Doña Isabel, ¿no ha visto las noticias hoy?», preguntó con inquietud. «No, hija, llevo toda la mañana liada con la cocina. Me puse a empapelar la cocina y ni he encendido la tele», respondió Isabel. «Han empezado los enfrentamientos en la frontera, donde está Samuel. No es una guerra oficial, pero están disparando», dijo Elena temblando. A Isabel le faltó el aire. Se desplomó en el sillón. Cuando recobró algo de fuerzas, encendió el televisor. Las noticias confirmaron los combates, pero aliviaron en parte su angustia. Los soldados de reemplazo, como Samuel, no participaban en los enfrentamientos. Solo los profesionales estaban en primera línea. Poco después, Samuel pudo llamarla. «Mamá». «Estoy bien», la tranquilizó con su voz alegre. «Aquí no pasa nada grave». «Pero si dicen que hay enfrentamientos, exageran en las noticias». «Sí, hubo un altercado, pero lo han controlado. Nosotros no participamos en eso, solo salimos a maniobras». «Cuídate mucho, hijo mío». «Claro, mamá», pero a Isabel le quedó la inquietud. ¿De verdad eran solo maniobras? ¿O simplemente la estaba tranquilizando? Pasó una semana y Samuel no volvió a llamar. Los noticiarios cada día traían noticias más alarmantes. En el pueblo, las vecinas, bien intencionadas pero imprudentes, la atormentaban cada vez que iba a comprar el pan. «¿Cómo está tu hijo?» «Sigue cumpliendo, todo bien», respondía Isabel con voz firme. «Ay, qué desgracia, chica, y justo en este momento tan complicado se le ocurre irse a la mili». «No pasa nada», insistía Isabel, aunque el rostro se le iba demacrando por la preocupación. Pasado un mes sin noticias, Isabel decidió acudir al distrito militar. «Todo está en orden», le aseguró la funcionaria. «Si hubiera pasado algo, ya se lo habríamos comunicado». «Pero, ¿por qué no llama? ¿Por qué tiene el teléfono apagado?», preguntó Isabel, al borde del llanto. «Ahora las comunicaciones están restringidas».
No puede preocuparse por cada detalle. Su hijo es soldado de reemplazo. Solo le quedan unos meses para acabar. Pronto lo tendrá de vuelta. Isabel se fue con el alma algo más tranquila, pero la angustia no la abandonaba del todo. Un mes después, recibió una llamada urgente del distrito militar. Debía acudir de inmediato. Sin esperar al autobús, tomó un coche compartido hacia la capital. Llegó en plena hora de la comida. Los despachos estaban cerrados. Solo una joven en recepción. «Espere, el comandante regresará pronto». «¿Ha pasado algo?», preguntó desesperada. «No lo sé», dijo la joven bajando la mirada. Al poco, el comandante llegó, cansado. Isabel, nerviosa, había salido a la calle para tomar aire fresco. «Acompáñeme», le dijo él, abriendo la puerta del despacho. Una vez dentro, Isabel escuchó las palabras que tanto temía. «Señora Isabel, su hijo ha fallecido». «¿Cómo que ha fallecido?», susurró Isabel con la voz quebrada. «Mi hijo estaba completamente sano, de lo contrario, ni siquiera lo habrían admitido en el servicio militar». «Lo sé, señora», respondió el comandante con un suspiro, «pero el organismo humano es complejo. Al parecer, sufrió un fallo cardíaco repentino». «¿Un fallo?», gritó Isabel rompiéndose por dentro. «Les entregué a mi hijo sano y vivo, y ahora me hablan de un fallo cardíaco». El comandante alzó las manos intentando calmarla. «Le aseguro que yo sé tanto como usted. Le transmito la información oficial que hemos recibido. Le doy mis más sinceras condolencias». Isabel se desmoronó en un mar de lágrimas. Las funcionarias del distrito militar intentaron consolarla con un vaso de agua y pastillas calmantes, pero nada podía aliviar semejante golpe. ¿Samuel muerto? No, debía ser un error. «¿Cuándo podré recoger el cuerpo?», preguntó ya más calmada, pero aún en estado de shock. El comandante bajó la mirada. El cuerpo ya ha sido enterrado, allí mismo, en el cementerio de la ciudad donde servía. «¿Cómo es posible?», balbuceó Isabel. «Deberían haberlo traído a casa». «En circunstancias excepcionales se toman esas decisiones», trató de explicar el comandante. «Usted comprende la situación actual, disturbios, problemas logísticos. Enviar el cuerpo habría sido complicado. Los documentos oficiales le serán entregados en breve». Isabel salió tambaleándose. Nada más podía escuchar allí. Su hijo había muerto y ni siquiera pudo darle el último adiós. Ahora todo lo que le quedaba era un montón de papeles. Todo el pueblo quedó paralizado al conocer la tragedia. Samuel, el muchacho alegre, buen compañero, el que siempre tenía una sonrisa, había muerto. Todos intentaban consolar a Isabel. «Qué desgracia tan grande, hija. Has vivido por y para tu hijo, ¿y ahora? ¿Qué será de ti?». Las vecinas la llenaban de palabras de aliento, pero sin darse cuenta, solo le reabrían la herida. Elena, al saber la noticia, regresó del campus universitario. Doña Isabel tenía que venir. No podía dejarla sola en este momento. «Pero hija, deberías estar estudiando». «Mis estudios pueden esperar. Usted no». La presencia de Elena fue un gran consuelo. Juntas repasaban álbumes de fotos, recordaban a Samuel. Dolía, sí, pero también les daba un poco de paz. Un día, mientras charlaban en casa, llamaron a la puerta. Era un mensajero con los documentos oficiales. Isabel apenas los miró antes de dejarlos en la mesa. Le faltaban las fuerzas para leerlos. Se retiró a descansar, pero Elena sí los revisó. De repente exclamó: «Doña Isabel, ¿qué pasa?», preguntó ella incorporándose en la cama. «¿No le dijeron que Samuel murió de un infarto?». «Sí», susurró Isabel. «Así me lo dijeron. Ojalá se me hubiera parado el corazón a mí en su lugar». «Pues aquí en los documentos figura que falleció de neumonía». Isabel se levantó de un salto y tomó los papeles. Allí, en efecto, estaba escrito: «Causa de fallecimiento, neumonía bilateral». «Habrá sido un error más del distrito militar», murmuró ella abatida. «No lo sé», dijo Elena, pensativa. «Pero esto no cuadra. Deberíamos ir al lugar donde lo enterraron.
Allí pueden aclarar las cosas. Sí, lo he pensado, admitió Isabel, pero me dijeron que no es conveniente por ahora, que cuando todo se tranquilice podré llevarme el cuerpo. Quiero repatriar a mi hijo, pero me advierten que una exhumación es un proceso complicado. ¿Y qué más da lo complicado?, protestó Elena. Hay que aclarar cómo y de qué murió realmente. Debemos solicitar la exhumación cuanto antes. Si las fechas no coinciden, si la causa de muerte no es la misma, algo no va bien. Decididas, viajaron a la ciudad donde supuestamente Samuel había sido enterrado. Pero en el cuartel les cerraron las puertas. No vamos a autorizar ninguna exhumación, dijeron los oficiales. Su hijo falleció a causa de una infección pulmonar. Proceder ahora a abrir la tumba sería peligroso, incluso ilegal. Pero en el distrito militar me dijeron que fue un infarto, insistió Isabel. No sé qué le habrán dicho allí, contestó fríamente el oficial. Según el expediente, sufrió un fallo cardíaco provocado por la neumonía. Señora, acéptelo y deje de remover el pasado, ya no puede cambiarse nada. Al menos déjenme visitar la tumba de mi hijo, pidió Isabel con lágrimas en los ojos. Por supuesto, dijeron. Está en el cementerio municipal, les acompañará un soldado. Cuando llegaron, Isabel y Elena comprobaron que el lugar era un rincón apartado del cementerio, donde solían enterrar a los indigentes o a los fallecidos sin familiares presentes. Allí estaba la tumba de Samuel, bajo una cruz de madera con una placa metálica que decía Samuel García, 19 años. Elena revisó de nuevo los documentos y frunció el ceño. Doña Isabel, Samuel nació el día 25, en la lápida figura el 26, y también en el expediente. Otro error más, suspiró Isabel, derrumbándose de rodillas sobre la tumba. Hijo mío, ni despedirme me dejaron de ti. Pero Elena no se rindió. Esto es muy grave, tenemos que seguir adelante. Aunque lo intentemos por las buenas, en este cuartel jamás nos lo permitirán. Cuando regresaron al cuartel e insistieron nuevamente, el tono del oficial ya fue mucho más agresivo. ¿Pero por qué se empeñan tanto?, gritó perdiendo la paciencia. Que si le dijeron una cosa, que si escribieron otra, son simples errores administrativos. Las prisas, las circunstancias, ¿no lo ven? Su hijo está enterrado ahí y punto. ¿Qué pretenden encontrar? ¿Un cadáver en descomposición? ¿Cree usted que podrá soportarlo? Sí, lo soportaré, respondió Isabel en un hilo de voz, pero firme. No la escucharon más. Las echaron del recinto. Antes de irse, les advirtieron tajantemente que no autorizarían ningún tipo de exhumación y que debían aceptar la realidad. En el hostal, mientras hacían las maletas para volver al pueblo, Isabel, de pronto, se echó a llorar y lanzó su maleta a un lado. «No me voy», dijo con una firmeza que asustó a Elena. «Si hace falta, desenterraré yo misma esa tumba. Solo me iré cuando esté segura de que es mi hijo el que está allí». «¿Pero cómo va a hacerlo?», se asombró Elena. «¿Quién le permitirá algo así?» «Ya lo he pensado todo. ¿Y si realmente hay infección? ¿Y si nos meten en un lío judicial? Que hagan lo que quieran. Tú no tienes que implicarte si no quieres. Yo entiendo que aún tienes toda la vida por delante». «No pienso dejarla sola en esto», suspiró Elena. «Dígame qué planea». El plan de Isabel era sencillo y peligroso. Contratar a 2 indigentes por un buen dinero para que, durante la noche, desenterrasen el ataúd y así comprobar si dentro estaba el cuerpo de su hijo. Todavía no había pasado tanto tiempo desde el entierro, se podría identificar. «Pero eso costará mucho dinero, ¿cree que aceptarán?», preguntó Elena, aún dudosa. «Tengo unos ahorros, casi 200.000 euros, de lo que había guardado para los estudios de Samuel. Se lo daré todo». «¿Qué sentido tiene ese dinero ahora?». «Y el vigilante del cementerio, él puede delatarnos», añadió Elena. «Ahí es donde necesito tu ayuda. Le comprarás una botella, lo distraerás. Es un viejo solitario, seguro que agradece la compañía». Isabel había calculado todo. Solo les faltaban los cavadores. Sorprendentemente, no tardaron en encontrarlos en la estación de tren. 2 hombres de aspecto desaliñado y fornido, acostumbrados a la vida en la calle.
Les explicaron lo que debían hacer. Los hombres aceptaron sin reparos. Les parecía dinero fácil, y si algo salía mal, siempre podrían huir antes de que nadie les alcanzara. Cuando cayó la noche, las dos mujeres y los dos indigentes entraron en el cementerio. Elena, mientras tanto, distraía al vigilante con vino y charla como habían planeado. Isabel aguardaba cerca de la tumba, temblando de ansiedad mientras los hombres trabajaban. «¡Aquí está!», exclamó uno de ellos al golpear el ataúd con la pala. «¡Qué ligero está esto!», comentó el otro extrañado. «¿Su hijo era pequeño?». «Medía 1,80 m y pesaba 90 kilos antes de alistarse», contestó Isabel con dificultad, incapaz de apartar la vista del ataúd. «Abridlo». Los hombres forzaron la tapa. El crujido de la madera resonó en el silencio de la noche. Los tres se asomaron al interior y quedaron petrificados. El ataúd estaba vacío. «¿Y el muerto?», musitó uno de los indigentes. «Se ha escapado», bromeó el otro intentando romper la tensión. Después miró a Isabel. «Bueno, señora, ¿lo volvemos a tapar?». «No», gritó Isabel como si despertara de una pesadilla. «Dejadlo todo como está. Marchaos. Gracias por vuestro trabajo». Tras pagarles, Isabel llamó a Elena y juntas avisaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, escucharon incrédulos la historia. Les costaba creer que dos mujeres hubieran abierto una tumba por su cuenta, pero el hecho evidente era otro. El ataúd estaba vacío. A la mañana siguiente la fiscalía se hizo cargo del caso y también intervino la justicia militar. Al principio quisieron culpar a Isabel, pero la verdadera cuestión era ¿dónde estaba el cuerpo? Interrogaron al comandante de la unidad militar y entonces todo salió a la luz. Samuel había estado junto a otros reclutas en unas maniobras cerca de la frontera cuando comenzaron los disparos. Los jóvenes inexpertos entraron en pánico y se dispersaron. Poco a poco fueron localizando a todos, excepto a Samuel. Lo buscaron sin éxito. Posiblemente había muerto, quizá sepultado en alguna de las múltiples explosiones. El terreno estaba completamente destruido por los proyectiles. Para no tener que rendir cuentas ante las autoridades superiores y las familias, el mando de la unidad decidió darlo oficialmente por fallecido a causa de enfermedad. Total, al muchacho no podían devolverle la vida. Pensaron que la madre aceptaría la historia sin más. No contaban con que Isabel lucharía hasta el final. Pasaron los meses. Isabel y Elena regresaron a su pueblo, aunque nada era como antes. En la unidad militar cayeron varias cabezas. El comandante y otros oficiales fueron procesados por ocultación de información y falsificación de documentos. Pero a Isabel todo eso le daba igual. ¿Qué importaba ya? Su hijo no tenía ni siquiera una tumba donde llorarlo. ¿Dónde estaría su cuerpo? ¿Dónde descansaba su Samuel? El dolor la consumía. En poco tiempo, Isabel encaneció por completo. Elena también sufrió mucho. Hasta el final había querido creer que todo era un error, que Samuel seguía vivo en algún lugar, herido o confundido. Ahora sabían la verdad, o al menos parte de ella. Una madrugada, meses después de aquel horror, alguien llamó a la ventana de Isabel. Medio dormida pensó que era un sueño, pero los golpes insistían. Se levantó con el corazón acelerado y fue a abrir la puerta. Allí, de pie en el umbral, estaba Samuel, más delgado, con el rostro curtido y ojeroso, pero vivo. Isabel se quedó petrificada. «¿Samuel?», susurró sin creerlo. «Soy yo, mamá», sonrió él débilmente. «He vuelto». Isabel no pudo más. Se llevó las manos al rostro y se desmayó. Samuel la recogió antes de que tocara el suelo. Cuando volvió en sí, estaba en su cama, tapada con una manta, y su hijo, su niño, estaba sentado junto a ella. «¿Eres de verdad?», preguntó temblando. «Claro que sí, mamá», rió Samuel. «Estoy vivo». «Pero, ¿cómo? Nos dijeron que habías muerto, que te habían enterrado». Samuel suspiró y con paciencia empezó a relatarle todo. Cuando comenzó el ataque, él fue alcanzado por la onda de una explosión y quedó inconsciente.
Sus compañeros creyeron que había muerto, pero en realidad había sido capturado y llevado como prisionero. Estuvo meses retenido junto a otros soldados en un sótano miserable, sin contacto con el exterior. Las negociaciones para su liberación fueron largas y complejas. Varias veces estuvieron a punto de concretarse, pero se frustraban en el último momento. Finalmente, lograron ser liberados. A Samuel lo trasladaron directamente a un hospital militar. Allí descubrió con horror que, oficialmente, estaba dado por muerto. Nadie le había buscado. Según los papeles, había fallecido hacía meses. Tuvieron que revisar toda su documentación, comprobar su identidad y someterlo a múltiples exámenes médicos. Durante ese proceso, le prohibieron todo contacto con el exterior para evitar filtraciones. Cuando por fin me dieron el alta, lo primero que hice fue venir a casa, concluyó Samuel. Dios mío, hijo, he rezado tantas veces por ti. He llorado como si estuvieras muerto. Ya estoy aquí, mamá. Todo eso quedó atrás. Ahora empieza una nueva vida para nosotros. Isabel lloraba, reía, lo abrazaba sin soltarlo, temiendo que desapareciera si dejaba de tocarlo. Pasado un tiempo, Samuel cumplió su promesa. Se matriculó en la universidad para estudiar ingeniería como siempre había querido. Elena siguió a su lado y poco después anunciaron su boda. Y así, tras tanto dolor, la vida volvió poco a poco a sonreírles.